Así comenzamos el mundo desde el sur, desde Venezuela, hablando precisamente de este país y de Caracas, sede de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de nuestra América, que se va a extender hasta el jueves 11 de diciembre, una cita internacional en el Salón Venezuela del Círculo Militar que congrega a 500 invitados nacionales e internacionales, entre juristas, intelectuales y comuneros. La cita busca articular un movimiento entre países en defensa de la soberanía. Vamos a analizar esta cita que ya es catalogada como una oportunidad para construir una plataforma esencial que siga sumando esas voces frente al peligroso despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Pero antes debo recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, aquí le compartimos con código QR la pregunta del día para que usted pueda participar. Ahí la tenemos. Caracas es sede de la Asamblea de los Pueblos por la Paz en medio de movilizaciones populares contra agresiones de Estados Unidos en el Caribe. Y esto busca, ahí están las opciones, consolidar la unión regional ante amenazas de los Estados Unidos. También está la otra opción, defender la soberanía latinoamericana y también fortalecer un movimiento antiimperialista. Para usted, ¿qué es más importante? Ahí están las opciones. Con el código QR le invitamos a que participe y se sume precisamente a esas voces que están hablando en un país como Venezuela sobre lo que está ocurriendo en el Caribe, sobre la agresión de los Estados Unidos en Latinoamérica. Le invitamos a participar. Y vamos de inmediato con este escenario y nuestro invitado, Alfonso Insausti, docente investigador de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, también integrante del Grupo Autónomo Cabilando. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido a Venezuela. No, gracias por la invitación. ¿Cómo has visto Venezuela? Llegas justamente en este importante escenario de una Asamblea de los Pueblos por la Paz. Bien, noto una Venezuela alegre, una Venezuela tranquila, disfrutando de su festividad de diciembre y muy unida en torno a una agresión internacional. Y en este Congreso de los Pueblos, en este espacio que reúne procesos sociales, procesos organizativos, también noto mucha alegría, y la alegría que nos caracteriza como latinos, como americanos, nuestra América. Y esa alegría en función de un reclamo, y es poner un freno a la agresión, a esa agresión norteamericana. Claro. Y quería preguntarte, porque hay varios ejes de discusión, ¿no? Está bolivarianismo versus monroísmo, está la guerra económica y extorsión política, medidas coercitivas unilaterales, voces del nuevo mundo contra la guerra cognitiva, son parte de las mesas que se han instalado. ¿Cómo has visto esa disertación teniendo en cuenta el escenario en Venezuela y la respuesta de estos países latinoamericanos frente al imperialismo estadounidense? Bien, hay una madurez de los procesos sociales y los procesos organizativos en términos de del nivel de la discusión, que incluso, claro, hay una guerra cognitiva, que es creo de los elementos más importantes a resaltar ahora, que se suma a la guerra psicológica, y es el control del relato, el control de la narrativa, el control de lo que se quiere decir o pensar, y eso ha hecho mella en Latinoamérica, en las sociedades, en las diferentes edades, pero aquí lo que logramos evidenciar es que hay un salto a ese bloqueo informativo, un salto a esa guerra psicológica en términos de la articulación desde abajo, es las redes, las organizaciones, el compartir información, el hermanamiento, el que ha permitido superar esa guerra cognitiva y lo que llaman la vacuna contra la guerra cognitiva, que son todas las formas de comunicación, que va desde la comunicación personal, las paredes, los muros, absolutamente todas nuestras formas de comunicar y acumuladas durante muchos años también de injerencia, de dominación y de la búsqueda de la libertad nuestra, de los pueblos. Vienes justamente de Colombia, un país que ha tenido también de cerca la misma agresión por parte de los Estados Unidos y que busca a través de esta importante cita acá en Venezuela, pues también alzar un poco la voz. ¿Qué planteamientos está entregando Colombia precisamente a esta cumbre? Bien, hay varias rutas de análisis. Una, resaltar la fortaleza porque estamos aprendiendo. Sí. Creo que todo el continente tiene que aprender de la valentía y de la capacidad que ha tenido el pueblo venezolano
para superar ese bloqueo informativo y hacer frente a una agresión que ahora es de carácter frontal, pero siempre ha estado esa agresión. Sí. Una agresión que desafortunadamente también ha venido desde una élite y una oligarquía colombiana. En el gobierno de Duque se intensificó desafortunadamente esa agresión de Estados Unidos a través de esa élite y de lógicas paramilitares intentando siempre estar desestabilizando al hermano pueblo venezolano. Claro. Entonces, estos espacios nos sirven para ello. También otra ruta de análisis es, curiosamente, el informe que acaba de emitir, el documento de proyección militar, de estrategia militar de Estados Unidos, y esa estrategia lo que deja evidenciar, lo que deja claro es cuál es la intencionalidad de Estados Unidos con la región. Deja dos cosas claras. Una, que Estados Unidos está temerosa frente a su caída como hegemón y que está muy debilitada. Está dejando ver, hay que leerla entre líneas, está dejando ver su temor frente al avance ya consolidado comercial de China, el avance de las relaciones multilaterales, de un nuevo orden multipolar. Ese los tiene asustados. Ese temor hace que reactiven estrategias viejas de dominación y agresión, como la doctrina Monroe, el famoso corolario Trump, que lo evidencia en su documento reciente. Sí. Contrario al documento que surge hoy, que conocemos el día de hoy, sobre la política de China para Latinoamérica, que es una política de relacionamiento de iguales, es diferente, ¿cierto? Pero vamos a la agresión, es una agresión evidente, tratando de sabotear, tratando de desestimular al pueblo, tratando de buscar que psicológicamente sea afectada la población. Desde Colombia hemos aprendido también a superar esos momentos de dificultad a través de las relaciones, la solidaridad, las redes y la comunicación directa, que es lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Sí, y justamente la importancia de Venezuela en ese proceso lo ha comentado el presidente de la Casa de las Américas de Cuba, Abel Prieto. Manifestaba su admiración por la respuesta de Venezuela ante la creciente amenaza militar de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Quiero decirles que nuestro pueblo, el pueblo de Cuba, ha seguido en detalle toda esta escalada, Jorge, toda esta escalada criminal, todas las mentiras una detrás de otra. Usan la mentira como un arma de guerra permanentemente para confundir a los amigos del mundo, para tratar de dividir al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela. Y realmente ha sido muy admirable que la respuesta que ha dado el presidente Maduro y el pueblo venezolano a esta escalada. Hay las voces desde este importante evento y preguntarte también la respuesta del bolivarianismo, de Bolívar, ante lo que ha sido pues esta agresión de los Estados Unidos y que está convergiendo hoy a todo el pueblo latinoamericano. Es curioso porque estamos próximos, el otro año son 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Correcto. Es el lugar, en ese entonces, Bolívar se reúne para consolidar una propuesta. La propuesta es la unidad de las naciones. Su propuesta política de fondo fue la paz. La paz, no la paz como dominación, no la paz como silencio, no la paz como sumisión, sino la paz como rebeldía. Es una paz en la que buscaba la unidad de las naciones, en ese momento naciones que se estaban liberando del yugo imperial, y a través de esa unificación lograr la soberanía. Entonces él presentaba, necesitamos unidad, lograr la soberanía. Si estas dos se dan, se da la justicia. Okay. Si se da la justicia, se consolida la paz. Y por eso su llamado a la paz, que hoy vuelve a tomar fuerza en términos de convocar y llamar a la unidad latinoamericana, una unidad que converjan estos elementos, ¿cierto? Que tiene que ver con la justicia, con la soberanía y con la articulación de los pueblos. Por eso es tan importante la reunión hoy, estos días, sí, que se está dando. En el caso colombiano, o en el caso de otros países, uno pudiese decir, si el Estado no me protege, tendremos que ser los pueblos los que nos organicemos para lograr esa protección. Claro. Y también se plantea, entonces, ir avanzando hacia una doctrina, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, una doctrina militar popular, por ejemplo, que esté basada en el cuidado, en la articulación, y retomar esa propuesta que está vigente hoy, sí, del libertador de Bolívar,
en términos de la articulación regional. Por eso una Gran Colombia sería clave, volver nuevamente a replantear la idea de la Gran Colombia como esa articulación de naciones soberanas y justas que caminan en un contexto de paz, de una paz que no es dominación. ¿Estamos en momentos de esa articulación en Latinoamérica, viniendo de Colombia, con ese ejemplo que me pones? Esa es la idea de los pueblos, que los pueblos empujemos esa articulación. Todavía no veo, antes por el contrario, que es una amenaza, sí, una intención de Estados Unidos de estar desarticulando. De hecho, esa fue la respuesta de la doctrina Monroe a la propuesta de Miranda que toma Bolívar de lograr la unidad. Le temen a la unidad, le tienen temor a la unidad. Y más en un momento en que pierden la hegemonía, porque necesitan el control de los territorios solamente para expoliarlos. Para el petróleo, el oro, tierras raras, el litio, solamente para eso. No importa si los pueblos mueren, ¿cierto? Entonces, y ahí resalto también la famosa frase de Bolívar, que parece que Estados Unidos estuviese predeterminado para llenar nuestra América de dolor. Y tendríamos que decir Occidente también. De miseria, como y de miseria, exacto. Correcto. Entonces, creo que ahí es donde están las claves de lograr esa articulación. A través de diferentes estrategias y del control que también está en el documento de la estrategia de Estados Unidos, que es de Trump, es desarticular y lograr la dominación a través de acuerdos bilaterales, evitando la unidad regional. Nosotros como pueblos, en los países donde no se vea la unidad tan clara, pues tenemos que presionar. Y si los pueblos nos unimos, pues logramos también esos procesos de transformación. Y yo te preguntaba al principio sobre cómo veías Venezuela y el ambiente que se respira, porque precisamente el canciller de la República de Venezuela, Iván Gil, señalaba a los invitados internacionales que han visto la realidad de la cotidianidad que tú me mencionas en un país como Venezuela y en una capital como Caracas. Esto decía. Han podido observar una Caracas en paz, una Caracas alegre, una Caracas celebrando el inicio de las fiestas navideñas, que se vuelca a las calles a vivir su dignidad, a vivir su soberanía, pero también dando un mensaje muy contundente a aquellos que aspiran a convertir Venezuela en un teatro de guerra, un teatro de operaciones militares y pretenden arrebatar al pueblo venezolano su voluntad legítima, su voluntad soberana, su voluntad democrática de construir una revolución para darle beneficios al pueblo y darle beneficios a toda América Latina. Ahí teníamos al canciller Alfonso y en medio de, digamos, lo que se ha comentado incluso en otros escenarios en países como Honduras, ¿no? Que se está realizando también una especie de laboratorio en el cual la injerencia misma de los Estados Unidos pues está afectando a las democracias en el continente. ¿Cómo estás viendo también estas otras aristas de lo que está ocurriendo por la injerencia de los Estados Unidos? Estados Unidos lo ha hecho siempre, ¿cierto? Estamos como en una reingeniería. Sí. En los años 70 fue directo, puso, y lo sabemos ya a través de los archivos de seguridad desclasificados, que es Estados Unidos directamente quien mueve, quien pone las dictaduras, y sin importar el sufrimiento de la gente. 50 y tantos años después, estamos viendo una reingeniería, una readaptación de esa misma estrategia, una estrategia de imposición. Una imposición que va desde el lawfare, desde las estrategias jurídicas, como le estamos viendo hoy, la mentira, estrategias jurídicas, detener procesos, la presión económica y ahora la guerra psicológica redimensionada, porque pues contamos con redes, contamos con inteligencia artificial, contamos con otras herramientas que ellos han venido utilizando para poder controlar incluso el sentir y el pensar de la gente, que ahí es donde creo que también debemos nosotros tener alertas, ¿cierto? Cómo detenerlo y cómo deconstruirlo. Entonces, Estados Unidos está tratando de recomponer la política regional a través de la injerencia que incluso salta el derecho internacional y la diplomacia, es la diplomacia de la no diplomacia. En Colombia es efectivo, quiere incidir en las elecciones del próximo año. Ahora tú mencionas el ejemplo, pero también van por las elecciones de Brasil. Claro, hay varios escenarios electorales próximos a celebrarse en el continente. Claro, ya pasó lo de Bolivia, que ya sabemos qué sucedió. Entonces van a seguir generando una injerencia por todos los medios
que es una lógica de subordinación, ¿cierto? Entonces, y recordemos, el otro año también vienen las de Brasil. Correcto. Estamos allí muy pendientes también de ese escenario. Quiero rápidamente, Alfonso, ir a una breve pausa y recordarle a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de la emisión analizamos los resultados. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy analizando el escenario en Venezuela con una importante cita de los pueblos, esa Asamblea de los Pueblos por la Paz en Latinoamérica. Y también en ese panorama y a la par de todo eso, este miércoles se desarrolló una gran movilización en las calles de Caracas. Miles de campesinos, pescadores, militantes de movimientos sociales marcharon en Caracas para expresar su respaldo al gobierno venezolano. Movilización convocada, recordemos, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Conmemoran 166 años de una batalla importante, la batalla de Santa Inés, clave en los hechos que haría el general Ezequiel Zamora. Autoridades venezolanas aseguran que esta marcha ratifica la lealtad popular, vincula esa victoria histórica con las luchas actuales que está enfrentando el país. Seguimos analizando y conversando con Alfonso Insausti, docente del investigador de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, e integrante del Grupo Autónomo Cabilando. ¿Cómo ves esta manifestación? Ya hablabas del escenario en Venezuela, una paz que no es pasiva, que efectivamente tiene un componente de alerta, lo decía las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, en alerta permanente a lo que está ocurriendo en el Mar Caribe. ¿Cómo ves esta movilización teniendo en cuenta la integración ahora de los pueblos en esta cumbre, en esta asamblea? La movilización es contundente. Es contundente, los medios pues buscarán la forma de poner focos o decir una cosa o decir otra, desestimarla. Los medios internacionales bajo el control de esta estrategia de guerra psicológica. Pero es contundente, ahí no hay nada que decir. Es decir, es el apoyo popular, es el apoyo el respeto por la soberanía y desde una lógica de alegría. Y el reclamo, que creo que hay que insistirlo y es contundente, es la paz. Y va en línea con la propuesta de Bolívar. Es decir, la construcción es vamos hacia una paz. Sí. No es responder a una agresión de forma militar, no responderla, esperar, construir, fortalecer, cuidarse. Y el pueblo está muy unido frente a esa agresión, frente a esas lógicas de agresión. Ese es un tema que nosotros como latinoamericanos tenemos que aprender. Creo que es un aprendizaje que nos deja la hermana República de Venezuela, el pueblo venezolano, en términos de cómo se responde a una agresión. Se responde con alegría, se responde con contundencia y se responde con fraternidad, con solidaridad, que en este caso están las dos, curiosamente. Está pues, la marcha, pero también está el encuentro internacional. Y el encuentro internacional, debo decirlo, a pesar de los obstáculos, llegó una comisión internacional o un respaldo internacional amplio. Entiendo que sumamos más de 50 países de todos los lugares de nuestro globo en alerta y en apoyo. Claro, ahí surgieron varias banderas de lucha contra el genocidio, contra el pueblo palestino, los genocidios que están desarrollándose en África, contra toda esta injerencia, porque la agresión contra Venezuela es una agresión contra América, toda nuestra América, pero también es una agresión contra la humanidad. Es decir, algo como que podemos hacer lo que queramos con el mundo para satisfacer nuestros intereses, aún por encima de los derechos fundamentales. Y solo con la unidad podemos detener esa agresión. Hablabas de Bolívar y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evocaba la última proclama del Libertador y llamó a refundar la gran Colombia junto al pueblo colombiano. Eso decía. Hace 195 años, a esta hora, un día como hoy, el Libertador, ya con sus últimos alientos, en su cama, apuñaleado, traicionado por Santander, traicionado por Juan José Flores,
traicionado por Páez, apuñaleado moralmente, dictaba su última proclama en Santa Marta. Mi saludo al pueblo de Santa Marta, hoy 195 años después de la última proclama, y mi saludo desde las calles de Caracas al pueblo de Colombia, y les digo al pueblo de Colombia, más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia. Ahí estaba, refundar la Gran Colombia. Alfonso, tu lectura sobre esto. Debo resaltar algo, y tal vez no lo dije ahora, pero es clave. Es cómo la memoria, que es, también lo vemos aquí muy claro, cómo se renombraron calles, las paredes, los símbolos. Sí. Recordar nuestras luchas, como lo dicen los pueblos originarios, para poder mirar hacia adelante, debo mantener la mirada hacia atrás. Que eso no es, en la lógica occidental, no fluye. Sí. Y es cómo nuestras luchas pasadas alimentan los procesos de lucha, resistencia y construcción del futuro. Y eso lo resalto porque lo veo vivo en Venezuela, recordando sus próceres, recordando sus, incluso los ancestros indígenas, los caciques, las luchas. Eso nos da valor y es a través de eso, de esa memoria, que se logra saltar el cerco comunicativo, que se logra saltar incluso esa barrera o esa guerra psicológica o esa guerra cognitiva que se implanta. Refundar la Gran Colombia es clave, es la unidad latinoamericana. Somos pueblos hermanos, ¿cierto? Estamos encuentro... Tenemos primos de un lado, del otro, familia, de la frontera, familia. Historia común, familia, sangre, sentimientos comunes, nos une todo. Claro, cada uno con sus matices, pero nos une todo. Y debo recordar algo que nos deja también una idea para pensar. Laura Richardson, cuando era comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en un evento de la OTAN, en un think tank de pensamiento de la OTAN, Atlantic Council, creo que era, dice en el 2023, muy claro, América Latina tiene lo que el mundo necesita y por eso tenemos que buscar estrategias para controlar esta región, para recuperar el control de la región. Eso lo dijo en el 2023. Pues claro, nosotros tenemos todo para el bienestar y la felicidad de los pueblos. Retomando a Bolívar también en sus palabras como tal. Es la felicidad de la patria. La felicidad nuestra es la que tenemos que buscar, que también lo veo aquí en Venezuela. Recuperando esos conceptos que podríamos llamarlo desde los pueblos originarios el buen vivir. Debemos unirnos para lograr... ¿Tenemos todo? Exacto, sí es así. Tenemos todo para vivir bien y vivir colectivamente y vivir felices. Y en contraposición está una narrativa violenta, bélica, que se actualiza en este momento con una supuesta lucha contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos, mientras el 70% de la población en ese país no está de acuerdo o no entiende qué beneficio puede sacar de una agresión como esta en el Caribe. ¿Qué esperar también de eso, de la respuesta de Estados Unidos, de los pueblos, que también hemos visto en Oslo, la agresión precisamente a Venezuela a través de lo que ya se considera un grosero premio Nobel de la Paz a una ultraderechista como María Corina Machado? Hace parte también del colapso civilizatorio occidental. Todos los basamentos valóricos de Occidente se han resquebrajado. Democracia, respeto por los derechos humanos, están apoyando un genocidio de manera directa. Los basamentos de la solidaridad, la fraternidad, la hermandad y la verdad. Ese es grosero, como tú lo estás calificando. Ese premio, en realidad, a una persona está avalándose una metodología, casi que diciendo, vamos a premiar a quien agreda a los pueblos que tienen lo que nosotros necesitamos. Vamos a premiar a los que sean capaces de agredir y lograr los objetivos del país del norte. Eso es lo que está diciendo el Premio Nobel de la Paz. Entonces estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿cierto? Claro. Y de premios que Occidente da a la agresión y a la guerra. Una presión económica patrocinada es un crimen contra la población. Mayor presión económica e incluso invitar a una agresión militar. Eso no tiene nombre. Entonces ahí en eso se ejemplifica varias cosas.
colapso civilizatorio, la profunda crisis de Occidente. Además, Europa para el pensamiento norteamericano está de salida, además, entre ellos mismos, y la necesidad de nosotros como pueblos redefinirnos, refundarnos, reorganizarnos y repotenciar, porque tenemos, vuelvo y repito, lo que el mundo necesita. Y no solo en términos de recursos, es en términos también de alegría, en términos de solidaridad, en términos de fraternidad, en términos de lo colectivo y lo comunitario. Son valores que también tienen gran valor, valga la redundancia. Correcto. ¿Cierto? Y teniendo en cuenta esto, quería preguntarte, Alfonso, para terminar, lo que ha ocurrido recientemente, hace pocas horas también se conocía la noticia de una nueva agresión en el Caribe y el gobierno de los Estados Unidos ha incautado un buque de petróleo, un petrolero, en aguas cercanas a Venezuela, algo que se constituye, dice el gobierno venezolano, como un acto de piratería. Se sigue sumando nuevas agresiones y, estas ejecuciones extrajudiciales, se suman también, pues ahora, este acto de piratería. ¿Qué decir de esto teniendo en cuenta, pues, obviamente lo que tú compartes, una paz, un mensaje tan hermoso como se ofrece en Venezuela y también desde Colombia, que allí los pueblos están muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela? Claro, las agresiones van a continuar y deja claro en qué consiste la agresión. La agresión es netamente comercial, pero también hay que tener en cuenta algo, y es detrás están las corporaciones. Corporaciones petroleras, las corporaciones tecnológicas, hay corporaciones. Y eso también no hay que perderlo de vista. Y detrás de las corporaciones también los mega ricos. Entonces, claro, hablamos de Estados Unidos, pero también hay que matizar en términos de transitar. No estamos devolviendo como en la historia, ¿cierto? Estamos regresando a una polibarbarie patrocinada e impulsada por Estados Unidos. Lo ponemos en términos de una persona Trump, pero en realidad es una élite a la que también hay que identificar, que está agrediendo incluso al pueblo de Estados Unidos. Los está agrediendo a los ciudadanos que de primera, segunda o tercera generación que nacieron, que ya son ciudadanos norteamericanos, los está agrediendo a través de la persecución al que llaman guerra contra los migrantes. Y sumando delitos internacionales. Claro, exacto, pero la agresión es contra la humanidad, ¿sí? No importa dónde estén. Y el beneficio es para pequeñas corporaciones, para pequeños emporios. Eso se suma a la desigualdad o a la hiperacumulación de la riqueza que tenemos hoy en el planeta, que es perfectamente inmoral. Eso es lo que se está defendiendo. Eso no se puede defender con derechos, no se puede defender con la razón, se tiene que defender a patadas. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Pero está defendiéndolo a patadas porque está de salida. Y ahí tenemos que aprovechar para empujar un poco más para que termine ese periodo, esa etapa de declive y de decadencia, que no solo es la decadencia económica, sino que es la decadencia moral, también de sus valores y sus principios. Bien, y resaltar la valentía de los pueblos, lo insisto, el que estemos reunidos en Caracas, superando los obstáculos, creyéndose los dueños del aire, creyéndose los dueños del espacio, aún así estamos acá. Y estamos generando un grito a toda América Latina y un grito alegre al mundo diciendo no podrán. Y lo que va a poder es la vida, la felicidad, la alegría y el bien vivir de Latinoamérica y de los pueblos del sur. Y seguir en resistencia. Por supuesto. Alfonso, antes de terminar, quiero invitarte rápidamente a revisar los resultados de la encuesta que publicamos temprano y la pregunta del día a nuestros usuarios. Caracas es sede de la Asamblea de los Pueblos por la Paz en medio de las movilizaciones contra agresiones de Estados Unidos en el Caribe. ¿Qué busca esto? Ahí está un 66% de los usuarios a esta hora, Alfonso, nos dice consolidar la unión regional ante las amenazas. Es parte de lo que nos comparten nuestros usuarios a esta hora en torno a lo que en este momento está viviendo Venezuela. Por un lado, la fortaleza de tener a los pueblos latinoamericanos y por otro lado, esa marcha, mega marcha que se pudo ver el día de hoy frente a las agresiones contra el imperialismo norteamericano. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta conversación y por supuesto invitarles en www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.